El silencio en el estadio era tan denso que hasta los pensamientos parecían oírse. Y de repente, en ese instante en que el fútbol se convierte en teatro del absurdo, Vinicius adelanta a Mbappé en un penalti y el universo, tal y como lo conocemos, se cuestiona. ¿Qué ve Jorge Valdano en esa decisión que a otros se les escapa? ¿Por qué un gesto aparentemente sencillo, la elección de quien tira un penalti, puede convertirse en una grieta que separa generaciones, valores y hasta visiones de liderazgo? ¿Vinicius está desafiando el orden natural de las cosas o simplemente ejerciendo su derecho a ser protagonista? ¿Corre riesgo el equilibrio sutil de un vestuario cuando el joven se atreve a querer más que el consagrado? Pero antes de seguir, suscríbete, activa la campanita ahora y te aseguras de ser el primero en saberlo todo. Es rápido y gratis, y solo te toma 2 segundos. Tu apoyo es clave, porque hoy no solo vas a entender la polémica, sino todo lo que se esconde detrás de una decisión que parece mínima. ¿Qué harías tú si tuvieras el balón, la presión y a todo el mundo mirando? Quédate hasta el final, porque lo que hay aquí no te lo va a contar ningún telediario. Jorge Valdano no es solo una leyenda, es el epítome del análisis pausado, de la mirada irónica y de ese gen argentino que huele la polémica a kilómetros. Quizá por eso, cuando vio a Vinicius adelantándose a Mbappé en el penalti, no se limitó a mirar el marcador. Valdano sintió que pasaba algo más grande, un roce de eras, algo así como ver a un aprendiz decidiendo que el maestro debería observar, al menos por esta vez, cómo se escribe historia con los pies de otro. Para algunos, el fútbol sería mucho menos sin este tipo de gestos. Los partidos los juegan 11 contra 11, sí, pero los símbolos, esas pequeñas rebeliones bajo focos de millones, les dan las decisiones, y esta fue una de las gordas. Ahora, pongámonos por un momento dentro del cerebro de Vinicius. Noche grande, estadio a reventar, la presión como una pesa de gimnasio mal puesta en el pecho. Frente a él, Kylian Mbappé, ese jugador que parece haber nacido ya sabiendo cómo se levanta una Champions, cómo se desafía a la hinchada rival y cómo se soporta el peso imposible de ser el futuro del fútbol. Y justo ahí, Vinicius toma aire y decide, el penalti es suyo. No porque nadie más lo merezca, sino porque, en el fondo, el liderazgo es eso, asumir el riesgo, plantarse ante el abismo y decir aquí voy yo. Pero, amigo, las decisiones valientes nunca salen gratis. Si todo el mundo estuviera de acuerdo, no estaríamos aquí hablando de ello. ¿Por qué, entonces, la reacción de Valdano? ¿Por qué convertir un simple penalti en un análisis casi filosófico? No es casualidad. Valdano pertenece a una generación que vio cómo el liderazgo se forjaba con tiempo, respeto y un código casi sagrado. Para él, saltarse ese código es arriesgar el grupo, desafiar la jerarquía e, incluso, perder un poco el norte de lo colectivo en busca de la gloria individual. Si crees que es exagerado, piensa en cuántas veces has visto un vestuario romperse por egos mal gestionados o por ese afán de protagonismo que, en vez de sumar, resta. Aquí empieza la verdadera intriga. ¿Es Vinicius un revolucionario romántico o simplemente un joven sin paciencia para las liturgias de antaño? Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque ahora toca bucear en el verdadero problema. ¿Puede el liderazgo en un equipo moderno ser compartido, dinámico, negociable? O, por el contrario, ¿hacemos bien en mantener los roles claros y definidos, como quien decide que el capitán manda porque, bueno, es el capitán y punto? Vinicius, con su sonrisa de niño travieso y su capacidad de convertir cualquier banda en un tobogán de locura, no solo remató el penalti. Remató, de paso, ciertas convenciones. Lo suyo no fue un reto premeditado, más bien una autoafirmación. Es normal que, con la calidad desbordando por los zapatos, uno empiece a pensar que ha llegado su momento. Pero claro, el fútbol tiene memoria de elefante y códigos invisibles, y romperlos pasa factura aunque a veces sea necesario. Porque si nadie desafiara el statu quo, seguiríamos viendo partidos en blanco y negro, con extremos pegados a la cal y porteros que nunca salen del área chica. La elección de Vinicius es, en realidad, una metáfora de cómo el fútbol ha cambiado. Hoy los equipos son galaxias en miniatura, con estrellas orbitando en patrones imprevisibles y egos en frágil convivencia. Antes, había un líder siempre reconocible, normalmente el más veterano o carismático y el resto aprendía, esperaba su oportunidad y cuando por fin llegaba, lo hacía sabiendo que no había atajo para la confianza del grupo. Pero ahora, el talento juvenil se mide en millones, los focos buscan al siguiente prodigio y los roles se negocian sobre la marcha. Que Vinicius adelante a Mbappé no solo reta la jerarquía del equipo, reta la narrativa universal de que el futuro debe esperar turno. Él quiere que el futuro sea ahora. Y por eso muchos ven aquí no un simple desacato, sino el síntoma de una época.
Valdano, desde su atalaya de comentarista que lo ha visto casi todo, advierte sobre los peligros de la inmediatez. La prisa por destacar, por liderar, suele dejar cadáveres deportivos en la cuneta. La pregunta es si el precio merece la pena. Porque, a veces, el fútbol premia la osadía y, otras, la castiga con el olvido. Recordad a jugadores que deslumbraron con un fogonazo y desaparecieron por no tener a alguien que les pusiera freno cuando hacía falta. La polémica empieza a crecer cuando los medios la alimentan con titulares ingeniosos, repasos de vídeo y debates interminables sobre si el verdadero líder es Mbappé o si Vinicius acaba de firmar su candidatura a dueño y señor de la delantera. Para añadir salsa a la discusión, algunos tiran de estadísticas. ¿Quién ha convertido más penaltis? ¿A quién le tiembla menos el pulso en momentos clave? ¿Quién es más capaz de soportar la presión de millones de pares de ojos envenenados de expectativa? Otros van más allá. Recuerdan anécdotas de vestuarios rotos por menos, rivalidades sutiles que acabaron con el talento desperdiciado y equipos con más egos que puntos. Mbappé, mientras tanto, guarda la calma. Al menos en público. Su gesto, ese medio segundo en que duda, sonríe levemente y camina hacia el punto de penalti, aunque sabe que no será él quien tire, lo dice todo. El francés entiende mejor que nadie el valor simbólico de los pequeños gestos. Ganar un mundial a los 20 años te enseña que hay batallas que se pelean en el césped y otras en los pasillos del orgullo. Si cede el penalti, lo hace porque sabe que pelear por él sería peor. Si lo exige, corre el riesgo de quedar como el mal compañero. En este equilibrio imposible, Mbappé opta por la diplomacia silenciosa, dejarle la responsabilidad a Vinicius, pero no regalarle la sonrisa fácil. Quizá muchos no lo sepan, pero en la historia del fútbol hay precedentes de penalidades infinitamente más polémicas. Desde aquellos dobles penaltis trenzados por Cruyff y Olsen, más arte que infracción, hasta disputas sutiles entre cracks que jamás se atrevieron a ventilar su desacuerdo en público. Pero la diferencia está en el contexto. Aquellas polémicas ocurrían en un ecosistema mucho menos feroz, sin millones de opiniones a tiempo real, sin fanáticos dispuestos a romper amistades porque su ídolo ha cedido, ganado o fallado. Hoy, la polémica llega a las redes como un virus mutante. Unos celebran la audacia de Vinicius como si acabara de reinventar el fútbol, otros piden la cabeza del entrenador por no haber impuesto el orden y muchos otros, los más lúcidos, quizá los más escépticos, se preguntan si realmente esto hace daño o simplemente añade un poco más de emoción a un deporte que a veces parece necesitar drama para sobrevivir a su propio espectáculo. Que Valdano opine con vehemencia solo sirve para amplificar el eco. El debate deja de ser penalti sí o penalti no, para convertirse en una radiografía de hacia dónde va el fútbol y por qué, a menudo, va más deprisa de lo que algunos están dispuestos a aceptar. El papel de la prensa tampoco es menor en esta historia. Si hay algo que las cámaras adoran más que un gol de chilena es una buena polémica en la que puedan mezclar psicología de vestuario, historia de rivalidades y proyecciones de futuro en menos de 10 minutos de tertulia. Los vídeos repasan la jugada una y otra vez, las redes arden y hasta el algoritmo de tus sugerencias empieza a aprender que te gustan los pulsos sutiles disfrazados de gestos técnicos. La próxima vez que un futbolista mire demasiado tiempo a un compañero antes de patear un penalti, alguien recordará este episodio y Valdano tendrá nuevos argumentos para su tesis. Pero en el fondo, más allá del ruido, lo relevante es cómo afectan decisiones así al engranaje interno de un equipo plagado de estrellas. Sabemos por cientos de entrevistas, biografías y psicólogos deportivos que el fútbol de élite es un baile delicado de personalidades, ego y necesidad de sentirse imprescindible. Cuando uno decide cambiar los pasos sin avisar, el grupo, a veces, responde con indiferencia profesional. Otras, con una grieta que tardaría años en cicatrizar. No todos los liderazgos aguantan la presión del relevo. No todos los jóvenes soportan el peso de creerse imprescindibles antes de tiempo. En este caso, el entrenador, ese personaje siempre un pelín más cansado que el resto, tiene la papeleta entre las manos. ¿Dejarlo pasar porque el penalti entró? ¿Imponer reglas férreas en público aunque por dentro tema perder autoridad? A veces, la solución es más fina, dejar que el vestuario resuelva el asunto con códigos internos que el espectador no ve ni verá jamás. Otras, la decisión del técnico se convierte en leyenda, para bien o para mal. Recordemos a Marcelo Bielsa explicando una vez que el grupo nunca perdona una traición interna, pero sí respeta al que asume la responsabilidad y está dispuesto a morir profesionalmente por su decisión. Volviendo a lo que nos trajo aquí, ¿por qué el gesto de Vinicius resulta tan relevante en pleno 2025? La respuesta está, como casi todo en el fútbol moderno, en la tensión entre memoria y deseo. Por un lado, el peso de quienes han construido su carrera respetando jerarquías y esperando turno. Por otro, la prisa irrefrenable de quienes lo tienen todo talento,
proyección y ya unas cuantas vitrinas llenas y ansían dar el salto definitivo a la posteridad. Y es aquí donde la figura de Valdano cobra incluso más sentido. Porque el argentino es, en muchos aspectos, un guardián de esos símbolos. Al señalar la decisión de Vinícius, lo que plantea no es tanto una crítica al joven brasileño como una duda razonable sobre la dirección que toma el fútbol si cada estrella se siente llamada a saltarse las reglas. Es un debate mucho más profundo de lo que parece. No se trata solo de penaltis, sino de saber si el talento justifica cualquier audacia. Si la camiseta pesa menos cuando se tiene confianza o si, por el contrario, cuanto mayor es la presión, más necesario resulta el consenso colectivo. Este debate atraviesa toda la historia del fútbol, y si nos ponemos un poco filosóficos, hasta la historia de cualquier grupo humano. En el fondo, y para no perder el sentido del humor inteligente ante tanto matiz, podríamos decir que el fútbol tiene dos tipos de dilemas, los que se resuelven en la pizarra y los que explotan en los camerinos. Este, sin duda, pertenece a los segundos. Si los equipos fueran orquestas, el penalti sería el solo del violinista. Todos aplauden si sale bien, pero nadie olvida si desafina. Valdano lo sabe y por eso insiste. El liderazgo, como la música, es más arte que ciencia. Y a veces, un solo fuera de tiempo desbarata la partitura completa. Por eso conviene recordar que, aunque la explosividad de Vinícius enamora visualmente y la sangre fría de Mbappé fascina a los puristas, la convivencia de ambos estilos es lo único capaz de garantizar un futuro exitoso. Al final, pocos se acuerdan de quién tiró el penalti, lo esencial es que el equipo gane y que el grupo siga intacto. O, por lo menos, que ninguna chispa se convierta en incendio. Quizás en otra época, este debate habría durado 2 cafés y una columna en un periódico deportivo. Pero ahora, con la inmediatez dictando las reglas del juego, cada gesto se magnifica. Las nuevas generaciones aspiran a ser líderes antes de tiempo, y el resto, incluidos los analistas de la vieja escuela, se resisten a perder el sentido de comunidad y de jerarquía. Lo más curioso es que, si uno observa suficiente fútbol, sabe que ninguna de las dos posturas existe sin la otra. El juego necesita de los rebeldes para evolucionar, pero también de guardianes para que no se desmadre. Así que ahí está Valdano, cuestionando con la lucidez del que sabe que cada generación tiene su propia manera de romper moldes. Su crítica es, a la vez, un elogio encubierto. Solo se exige a los que pueden soportarlo. Esto, en el mundo real y en el fútbol, no cambia nunca. Y si aún no te has suscrito después de todo esto, amigo, es porque eres más resistente que un defensa central suizo en el minuto 90. Dale al botón de suscribirse, que esto no lo verás en ningún telediario. Resulta tentador imaginar qué pensará Vinícius dentro de algunos años, cuando vea las repeticiones y escuche los análisis de gente que, probablemente, nunca tiró un penalti con los focos encendidos. Quizás entienda que su gesto fue, en parte, la consecuencia lógica de saberse bueno y querer más. Quizás, incluso, agradezca la crítica de Valdano como ese tirón de orejas que a veces necesitamos cuando la euforia nubla el juicio. El problema, y aquí está el secreto eterno del fútbol, es que el deporte de masas no perdona la debilidad, pero tampoco el conformismo. Todos aspiran a ser leyenda. Y las leyendas, como bien sabe cualquier narrador que se precie, siempre nacen de un gesto inesperado. En fin, la historia seguirá, porque así es el fútbol y así somos quienes lo amamos y lo discutimos. Con cada penalti polémico, con cada líder que se inventa y se reinventa, con cada Valdano que levanta la ceja y se atreve a preguntar, ¿de verdad fue la mejor decisión? Puede que nadie tenga la respuesta definitiva, pero, mientras tanto, la conversación sigue y el espectáculo está garantizado. Porque, como decía un viejo entrenador, el fútbol no es solo lo que pasa en el campo, sino todo lo que hace que nos quedemos hablando después del partido. Nos vemos en el próximo vídeo, porque esto, amigos, solo acaba de empezar.